Y lo que queríamos hacer es dar una pequeña charla, no aburriros desde luego con productos y tal, que nos van a interesar, sino un poco cómo vemos nosotros el negocio internacional, cómo lo manejamos y en qué medida, que es lo que yo le insistía mucho a Pablo, consideramos que si realmente la mediación para bien o para mal de los bancos no se puede realmente hacer nada en cuanto a comercio exterior se refiere, y un poco cómo funcionamos. Pues, bueno, para empezar, como decía, la necesidad de mediación financiera. El banco, cuando trabaja en negocio internacional, se convierte, yo creo, desde mi punto de vista, en realmente una consultoría de negocio internacional, un consultor más, porque no solo se basa en dar productos, etcétera, y mantener una relación directa con el cliente, sino que lo que engloba en su actividad es la totalidad de ese negociado. En grandísimos rasgos, ¿dónde funcionamos? En la internacionalización de las firmas canarias y en la recepción de empresas extranjeras en las islas. Cuando una empresa canaria decide no solo importar o exportar, que eso lo veremos más tarde, sino situar una filial, una oficina, por entero fuera de España, fuera de Canarias por tanto, necesita un banco que le sitúe primero los medios para salir ahí y después la relación en la plaza. No solo en temas de financiación y más complicados, sino simplemente para pagar las nóminas de los empleados, etc. Si tú te presentas sin conocimiento, un banco local no te abre nada. Ahí nosotros, por nuestra base de corresponsalías, que son los acuerdos que mantenemos con otros bancos internacionales, en el caso popular son más de 3.000, bueno, pues la relación es directa. Entonces, es un cliente conocido, se llama a un banco en Marruecos, por ejemplo, y se le comenta que tal cliente irá en los próximos días y su estructura de negocio va a ser más o menos esta, atenderle tal y como nosotros la atendemos. En el caso contrario, la recepción de empresas extranjeras. A nadie nos salta la duda que es fundamental para las Islas Canarias, como para cualquier otro territorio, ahora mismo recibir empresas de fuera, recibir inversión, es realmente lo que nos va a sacar de la crisis y por lo que empiezas a tirar hacia adelante y donde demuestras que realmente estás fortalecido porque recibes inversiones exteriores. Las inversiones exteriores sin una seguridad jurídica financiera, lo estamos viendo ahora mismo en Argentina, son impensables. Igual que las empresas canarias cuando salen necesitan de esa ayuda bancaria, las empresas de fuera cuando vienen aquí requieren lo mismo. Entonces nosotros, vía la relación que tenemos con los bancos extranjeros, como decía, la presentación a la inversa, o vía relación con otras empresas que pueden ser sus proveedores, sus clientes, etcétera, que tienen relación y nos piden ocupado de este gente o que nosotros directamente podamos llegar a conocer, hacemos toda esa labor de presentación, de estructura, que se puede incluso a veces alargar de lo estrictamente financiero y ver un poco, bueno, pues, todo lo que puedan necesitar. Aquí es bastante interesante además, y yo lo comentaba también con Pablo, la situación estratégica de Canarias. Hay muchísimas empresas, y desde mi punto de vista ojalá vaya más, y creo que va a ir a más, que aunque principalmente no vayan a trabajar fundamentalmente en Canarias, simplemente tengan una parte de su negocio, sí que van a trabajar con África, van a trabajar con Mauritania. Y sin embargo, Mauritania a día de hoy no tiene la estructura básica necesaria como para que una empresa estadounidense, francesa, etcétera, se sitúe en la plaza. Se van a situar aquí, o por lo menos no se deben escapar, porque si no se van a situar en otro área de nuestro entorno, en Madeira, etcétera. Entonces, ahí sí que tenemos, desde mi punto de vista, desde luego desde el banco lo tenemos más que claro, hacer un auténtico esfuerzo para potenciar ese foco de atracción que tiene Canarias, no solo sobre el ratio de acción, sino sobre toda la región. Un poco como íbamos comentando, en los últimos años, como hemos visto, se ha mostrado evidente que las empresas que han ido aguantando o saliendo y han tirado hacia adelante son las que han conseguido internacionalizarse o por lo menos exportar. Nosotros aquí en Canarias todavía la base de exportadores es demasiado pequeña. En comparación con el resto de España seguimos siendo una comunidad netamente importadora y eso está cambiando. En los últimos 14 o 15 meses
la exportación ha aumentado de manera exponencial. Y irremediablemente va a tener que seguir siendo así. En el mismo sentido que comentaba, aquí nos tenemos que aprovechar igual del posible hub que tienen que ser nuestros puertos, nuestros aeropuertos, etc. Eso es lo que tan maravillosamente bien ha hecho Singapur con todo su área. Realmente aquí puede ser una oportunidad. Por 1000 motivos, evidentemente no podemos dar las mismas operaciones de Singapur, fundamentalmente fiscales, pero sí que puede llegar, o se puede llegar a convertir en un área geográfica fundamental. Y ahí la intermediación financiera se muestra importantísima, dado que realmente es la clave, o una de las muchas claves, para que esas empresas sitúen y se centralicen aquí. Por supuesto, junto con la seguridad jurídica, junto con la estabilidad política, etcétera, etcétera. Pero desde luego, sin seguridad financiera no va a haber una empresa extranjera que decidiera centralizarse aquí con el objetivo de mirar en un área más grande. En cuanto a la internalización de las empresas canarias, como decía, ha ido aumentando muchísimo en los últimos años. También es verdad que en eso, bueno, la competitividad de las empresas a nivel global está creciendo bastante y nos está permitiendo exportar cada día más. Aquí tenemos que tener claro que la intermediación del banco no es solo siempre para la importación, donde está muy claro que tú financias la importación de mercancía, etc. También para la exportación. Ahora mismo estamos jugando en un mercado globalizado, no te da más remedio, y los tipos de interés en España, toda el área europea, están por los suelos. Eso es bastante atractivo para financiar la exportación, por ejemplo, a la India, a Perú o tal. Un peruano, si quiere financiarse en su país, se financia el 15 al 16%. Aquí se le podría financiar y nuestro cliente canario le puede ofrecer una financiación que es un banco español que lo da, en este caso un banco popular, a un tipo, pues no vamos a hablar de tipo que es infinitamente menor, haremos el tipo de interés, pues 3, 4, 5, 6. Obviamente siempre absolutamente interesante. Esto no es solo un beneficio para el banco, para la entidad financiera, sino para la empresa canaria, dado que al mejorarle, al financiar a su proveedor o a su comprador, lo que está haciendo es mejorar muchísimo su capacidad de negociación. Entonces, el margen que pueda negociar es infinitamente mayor, con lo cual le está permitiendo exportar, porque a lo mejor si no llega por el margen de beneficio que necesitan a poder exportar, que es lo que nos ha pasado durante años y años. En un ámbito un poco más sencillo, por así decirlo, sin necesitar la internacionalización de la empresa, y es donde se sitúan la mayoría de nuestras pymes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, es simplemente la empresa que compra fuera o que vende fuera. Ahí, como decía, el banco financia o puede financiar tanto la importación como la exportación, y el servicio que le puede dar globalizado es mucho mayor. A día de hoy, por ejemplo, el Banco Popular cuenta con representación en todas las áreas geográficas, en puntos bastante estratégicos, en Marruecos, en República Dominicana, en México, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? No solo que puedas ayudar en un posible establecimiento de esa empresa fuera, sino que si necesita el conocimiento de un determinado proveedor, de un determinado comprador, que por sus primeras exportaciones no ha podido tener contacto con él, nosotros tenemos a alguien en la plaza que le conoce y que sabe, los grandes rasgos, desde luego, cómo funciona, cómo no funciona, si de verdad está ahí establecido y de alguna forma se insiste. Una vez más ahí podemos contar con esta asistencia financiera, sin la cual realmente sería imposible. Por supuesto, dada la base de liquidez actuales, la financiación, salvo en próximas excepciones y muy afortunadas, tiene que venir de un tercero, en este caso una entidad financiera. Siempre hablando de importación y lo que comentábamos antes de cara a la exportación. El empresario canario tiene que tener bien claro que si sus exportaciones son sobre todo fuera de la Unión Europea, tiene una capacidad negociadora tremenda en cuanto a la posible financiación de sus clientes. Sin querer aburrir a nadie, simplemente por dar una visión muy amplia de los diferentes mecanismos de
de intermediación bancaria, es decir, en todas aquellas áreas en global donde en cuanto al comercio internacional el banco entra y desde mi punto de vista es necesario, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cada uno un poco en breves pasos, cómo sería la financiación, los medios de pago, de alguna forma tienes que completar la transacción, las garantías, esto se evidente sobre todo en el caso de las licitaciones, tal cual pasa en España, en cualquier país del mundo, una administración pública requiere el 10%, etcétera, para abrir cualquier tipo para entrar en cualquier tipo de licitación. Las coberturas de cambio, fuera de la Unión Europea, la moneda y la divisa de referencia es el dólar, aún hoy. Incluso en el ámbito asiático, el yen tiene una fuerza tremenda. Y obviamente en el ámbito británico, la libra esterlina. El empresario canario, en este caso, siempre, definitivamente, salvo muy raras excepciones, va a centralizar su tesorería en euros, que es en lo que tiene que pagar a sus empleados, que es en lo que Hacienda es que tiene que pagar a sus socios y en lo que se crea una base de reservas y de ahorro. Por lo cual, en el momento que importe o exporte o simplemente funcione en otras divisas, tiene que de alguna forma cambiar. Lo más normal, si no quiere arriesgarse una volatilidad tremenda del mercado de capitales, el diario y jamás va a acabar, porque en eso se basa realmente, necesita cubrir ese cambio de manera previa para él saber exactamente y poder centrar y finalizar su tesorería en el momento que realiza el contrato, que realiza la compra-venta, para que él sepa exactamente lo que le va a costar, lo que va a ganar con ello. Pensemos en tipos de negocio donde los márgenes son muy estrechos, del 3-4%, el cambio te puede destrozar. El dólar, por ejemplo, el último mes ha ido variando de 1,34, 1,35, 1,36, 1,36 y pico, me parece que fue ayer, con lo cual realmente fundamental, es una parte más del negocio de cada uno. Y un poco lo que comentaba, lo que iba comentando en toda la presentación, el banco en este caso siempre se convierte en una especie de consultoría de negocio internacional. Dado lo específico del negocio, muchas veces el cliente, que está muy acostumbrado a su banco de referencia, requiere de él una labor bastante específica y que le lleve casi de la mano en sus negocios internacionales, porque de alguna forma siempre nos va a tener más cerca a las personas con las que tiene un contacto directo para todo su negocio nacional, que le pueda facilitar esa apertura a los mercados exteriores. En el tema de la financiación, no voy a entrar más. Como ya hemos dicho, podemos financiar la exportación, siempre es muy atractivo fuera de la Unión Europea. En el caso de la importación, es lo que todos conocemos. Obviamente, si tú necesitas liquidez y tu base de ahorro no es lo suficientemente importante, o el cliente, como es habitual, lo quiere dedicar a otros negocios, otros productos donde le va a salir más rentable porque va a ganar dinero mientras tanto con sus propios ahorros, necesita de la financiación para sus compras. Hoy en día es bastante común la compra, porque casi el mercado lo requiere en prácticamente cualquier tipo de negocio, la compra de mercancías o de servicios fuera de las Islas Canarias, con lo cual el empresario necesita financiarse no para una compra nacional, interior, ya sea interinsular o con el resto de España, sino con un país de fuera. Ahí, obviamente, entramos como ese negocio más de toda la vida, por así decirlo, en la financiación hacia ese proveedor internacional. La representación en el exterior. Como decía, nosotros, por ejemplo, tenemos 16 personas fuera de España representando al banco. Esto es para la ayuda al cliente en una posible intermediación, conocimiento de proveedores, conocimiento de clientes, posible trato con otros bancos en cualquiera de sus opciones, no solo si salen fuera de España y se quieren establecer ahí. A lo mejor simplemente han tenido un determinado problema con una compraventa, con una transferencia, con un crédito documentario, nosotros podemos llamar de manera directa a ese banco y tratar de solucionar el entorno de una manera más sencilla. Por supuesto, a mayor relación con los bancos exteriores, mejor negociación, por lo que una garantía de las que hablaremos, otro medio de pago
redundan un mejor precio hacia nuestro cliente, dado que ese banco exterior nos va a dar una mejor cotización a nosotros. Y bueno, el tema de internacionalización, que ya lo hemos ido comentando, las posibilidades de financiación para el establecimiento de empresas fuera. En cuanto a los medios de pago, para la finalización de cualquier tipo de compra-venta o transacción, tenemos bastantes posibilidades, desde luego muchas más de las que aquí presento, pero estas son las fundamentales. Ahí podemos ver, a mayor confianza entre los clientes, obviamente el riesgo que ellos van a asumir y por tanto no van a trasladar a la entidad financiera va a ser mayor. Por tanto, el coste financiero en ese caso va a ser inferior. ¿Qué productos son estos? Cheques, tanto el bancario como personal, y la orden de pago, que es la transferencia, es una transferencia. Cuando, obviamente siempre es a criterio de la empresa, pero en principio, cuando se considera que una empresa debe hacer una transferencia a un cliente suyo fuera de nuestro país, cuando la confianza que le une a esa otra empresa es mucha y llevan un trato de años y la confianza entre ellos ya es suficiente como para entregar dinero. Cada vez cuenta con una transferencia, tú envías 5.000 euros a China, entra ya en la buena voluntad del cliente chino en enviar la compraventa a la empresa canaria, ¿no? Luego hay un tipo de producto que te ofrece un riesgo medio, quiere decir que se reparte el riesgo entre nuestro cliente, entre la empresa canaria y entre el banco. Tienes que tener, o nuestro cliente debe tener, un cierto trato ya con ese cliente extranjero, pero ya sí que tiene cierta seguridad en que el depósito que le va a realizar va a ser recibido luego una posterior mercancía o servicio. Ahí entrarían las remesas, tanto la simple como la documentaria. Básicamente, una remesa documentaria, ya hay un documento donde las dos partes se han puesto de acuerdo y la documentan. Es decir, lo firman y el banco realiza el pago cuando los documentos están conformes. Entonces es un pago contra documentos. ¿Qué pasa? Que aquí realmente, y es la diferencia con el crédito documentario que ahora vamos a ver, la responsabilidad sigue siendo de la empresa canaria. Por eso, el riesgo que nos ha trasladado al banco solo es la mitad. Nosotros nos comprometemos a realizar el pago en caso de que los documentos estén bien y nuestro cliente tenga el dinero suficiente, etcétera. El caso del crédito documentario es con mucho el más seguro. Con un crédito documentario, la empresa canaria se asegura que la empresa china, en este caso, le va a mandar la mercancía. Y la empresa china se asegura que va a recibir el dinero. Es un tipo de producto que es entre bancos. Realmente quien paga no es la empresa canaria, sino es, en este caso, Banco Popular Español. Y quien recibe el dinero no es el cliente chino, no es la empresa china, sino es su banco en China. Por ejemplo, el ICBC. Entonces, Banco Popular, si vemos que los documentos que han decidido poner entre las partes son correctos, entonces ellos han pedido normalmente una factura. Está la factura. Han solicitado también el documento de marca, el bill of lading. Es correcto el bill of lading. Han requerido el packing list, la lista de bultos. Es correcto el packing list. Nosotros, independientemente de lo que nos digan las partes, de si el cliente tiene dinero o no tiene dinero, pagamos. Es el pago contra documentos, obligatorio. Tiene una seguridad aún mayor porque en caso de haber cualquier tipo de problema entre las partes, no deciden los tribunales de uno u otro país, sino decide la Cámara de Comercio Internacional de París, que tiene las leyes o la CCDP de gobierno realmente estrictas, realmente claras y entre las cuales ningún banco internacional se la puede jugar a incumplirlas. Primero por la propia ética de los mismos y después porque las penalizaciones son brutales, son inmensas, ¿no? Luego está los avales, que es una garantía al uso, ahora hablaremos de ella, y por supuesto el stand-by. El stand-by es un producto utilizadísimo cada día más. En Estados Unidos e Iberoamérica es prácticamente único, es lo que se está solicitando
sobre todo en el caso de que los clientes no tengan relación entre sí, lo solicitan casi en el 80-90% de los casos, y no deja de ser una garantía de pago con forma de crédito documentario. Con lo cual tiene las mismas ventajas que comentamos del crédito documentario, que en caso de entuerto va a tribunales internacionales, a la Cámara de Comercio de París, que todo es pago contra documentos, etc. Pero realmente lo que encierra el contrato no es un contrato de compraventa, sino es una garantía. Puede ser una garantía de pago, puede ser una licitación, puede ser lo que sea, ¿no? Simplemente que nuestro cliente, nosotros, Banco Popular Español, asegura que determinado cliente va a cumplir con esta condición o va a pagar esta compraventa o tiene este monto total de dinero en sus cuentas. En cuanto al tema de las garantías, por dar una mayor profundidad, hay tres fundamentales. La garantía de aviso es una garantía directa, es decir, nuestro cliente le da una garantía a favor de un cliente suyo en China. Entonces, nosotros, el Banco Popular Español, dice que la empresa canaria Pascual garantiza el pago de no sé qué directamente a la empresa china, Yanlu, no sé qué. El caso de contragarantía es lo más utilizado fuera de Estados Unidos, internacionalmente. Habitualmente, si una administración pública abre una obra, por ejemplo, y abre, bueno, pues para que liciten las empresas, tanto locales como internacionales, lo que está solicitando es una garantía de un banco local. Pues imaginémoslo, por seguir el ejemplo, que es el Estado chino, es el Ministerio de Industria de China. Lo que está solicitando es una garantía, por ejemplo, del 10% de licitación de un banco nacional chino. Entonces, la empresa canaria se pone en contacto con nosotros. Lo que comentaba antes, nosotros tenemos acuerdos con más de 3.000 bancos fuera de España, ¿no? En el caso chino, pues no sé, el dato una barbaridad. Entonces nosotros nos ponemos en contacto, por ejemplo, con 4, 5, 6, 7 bancos chinos. El SBC, el Banco Chen, la Agricultura, que decimos, ¿cuánto me cobras a mi cliente que conozco hace no sé cuántos años, etcétera, etcétera, para emitir una garantía a favor del Ministerio de Industria? El banco chino, en ese caso, no entra a valorar a mi cliente, sino entra a valorar al Banco Español, en este caso a Banco Popular. Y dice, oye, de Banco Popular me fío, por tanto, voy a aceptar tu garantía, Banco Popular, para emitir yo una garantía sobre tu garantía, que en este caso se convierte en contragarantía, y yo, Banco Chino, por ejemplo, ICBC, emito una garantía directa al Ministerio de Industria, ¿no? como estábamos comentando. Por tanto, para que quede claro cómo es el proceso, Banco Popular Español emite una contragarantía a favor del Banco Chino y el Banco Chino emite la garantía a favor del Ministerio de Industria del Estado chino, que es lo que estaba solicitando. Ahí hemos cubierto la necesidad de nuestro cliente, que era poder licitar a esa obra para la cual requiere la garantía de un banco local. El stand-by ya hemos entrado en él, sería exactamente igual que una garantía, simplemente que con la forma y bajo el formato de un crédito documentario y con todas sus garantías. Para que tengáis aunque no es fundamental, pero una orientación, obviamente, a mayor seguridad, mayor riesgo trasladas a las entidades financieras que entran en juego, mayor precio. Es normal. Bueno, el tema de los modelos simplemente para que sepamos que es la Cámara Internacional la que rige el tema de los créditos documentarios. Yo aquí no lo he puesto por escrito, pero sí que hay un tema importante. Nosotros, Banco Popular, trabajamos mucho con cámaras oficiales, perteneciendo a los diferentes estados. En el caso español es CESTE. ¿Qué hace CESTE y el resto de ICAs? Hermes en Alemania, no recuerdo el nombre de la francesa, son bastante fuertes. Limitan lo que es el riesgo país. En el caso de que nuestro cliente canario esté haciendo operaciones en un país que, por los motivos que sean, tenga ciertas complicaciones, por ejemplo, de Argentina, CESTE, que es la ICA española, o bueno, una fuera de nuestro país, puede limitar, trabaja con una aseguradora, limita a un precio habitualmente inferior al de una aseguradora privada el riesgo país. ¿Qué significa? Que si ese país estalla, hay una revuelta, hay una guerra. El ejemplo más claro pasó en Libia. Libia es un país
oficialmente bastante tranquilos, donde obviamente pese a ser era una dictadura y tenían las empresas, podían tener cierta estabilidad dentro de la locura que se tenía sometido al pueblo, ¿no? De repente estalla. Entonces, todas aquellas empresas que hubieran garantizado sus compraventas, sus contratos con empresas libias o directamente con el Estado libio, como solía suceder, vía CESCE o vía cualquier otra ECA internacional, tenían limitado el riesgo. Nosotros lo seguimos haciendo y, bueno, sobre todo en territorios inestables, es hasta bastante recomendable. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de mediación bancaria? Obviamente por el trato directo que se tiene con las ECAs, siempre la negociación, el precio en definitiva no es seguro, pero suele ser mejor. Bueno, se ha quedado ahí que no se ve. Es el tema de las coberturas de cambio. No voy a explicar cada una de ellas, pues no nos volveríamos locos. Pero bueno, simplemente para saber el tema del cambio que comentaba antes, para que el empresario canario pueda saber en caso de que tenga que comprar o vender en divisa exactamente lo que le va a costar o lo que en definitiva va a ganar con toda su tesorería, es recomendable, si hay una operación por detrás, que contrate una cobertura de cambio. Quiero decir que al día 1 sepa exactamente lo que va a tener que pagar en el día 100. Si hoy, 14 de febrero, San Valentín, tenemos que hacer un pago y sabemos ya que lo vamos a tener que hacer el 14 de abril, nosotros recomendamos siempre que esté la operación por detrás y siempre que posteriormente vayamos a necesitar de alguna forma trabajar en euros, o pagar en euros o cobrar en euros, que cerremos el cambio ahora. Entonces ya sabemos que a día 14 de abril de 2014 el cambio nuestro va a ser 1,360505. Y entonces el día 14 de abril, cuando efectivamente pagaremos, nos da exactamente igual si el cambio ha subido, ha bajado, porque lo que tiene que tener claro la empresa es que al cambio de hoy, que ha cerrado, le sale rentable esa operación. Por tanto, se tiene que despreocupar del cambio en el día de cierre. Obviamente depende de la empresa, hay empresas que sí que quieren destinar una parte de sus beneficios, de sus ahorros, a jugar con el cambio. Depende como digo, de cómo funcionen ellos. Nuestra recomendación siempre es que cuando hay una operación por detrás, se asegura el cambio, que es lo que ponemos ahí, asegura el cambio del pre-Manila, que es el normal, lo que estaba comentando, porque habitualmente, y desde mi punto de vista es correcto, no es probablemente el negocio de una empresa que a lo mejor compra chatarra o vende chatarra, sino de lo que tiene que dedicarse a comprar y vender chatarra, y a lo mejor una preocupación por pensar que pueda jugar al mercado de capitales puede conllevar su renta incluso. Pensemos en cambios muy fuertes en divisas tan fundamentales como el dólar. Yo recuerdo hace 2 años y pico llegó a estar en 1,55 y la bajada del 1,24 me parece que fue el toque por abajo, fue en 4, 3, 5 meses, una cosa así, que puede destrozar realmente un negocio. El resto de opciones, simplemente para que las tengáis en la cabeza, por supuesto se ofrecen, son tipos de seguro de cambio, bueno, relativamente más complicados, que a determinadas empresas que quieren asegurar su cambio, pero sí que quieren beneficiarse de una posible subida del dólar o de la libra, etc., y que por su estructura es lo suficientemente grande como para haber hecho determinados estudios y ellos consideren que va a mejorar, bueno, se les puede ofrecer, por ejemplo, un Forward Plus, que significa que aunque tú cierras el cambio a un determinado precio, que es un poquito inferior al del seguro de cambio normal, sí que te puedes beneficiar de una barrera por arriba que es mayor. O sea, a lo mejor si hemos dicho que en un seguro de cambio aseguraríamos a 1,36, en el Forward Plus aseguraríamos a 1,34, pero permitiríamos una barrera por arriba, por ejemplo, hasta 1,40. Si toca la barrera de 1,40, vuelves a 1,34. El cambio en el día final, si no llega a 1,34, tú puedes estar tranquilo que has asegurado el cambio a 1,34. Y así, etcétera, etcétera. Pues hay unos nombres más para que los conozcáis que otra cosa, ¿no? Realmente se puede complicando hasta hacerlo casi tan automático.
Bueno, el tema de la relación bancaria en el extranjero. Como decía, como hemos ido contando a lo largo de la charla, la empresa canaria al final tira de su banco de referencia. Banco de referencia me refiero, no tiene por qué ser uno solo, sino de su pool bancario aquí en España, con los que más relación tenga, ¿no? Para su salida fuera, sus compras fuera, sus ventas fuera, incluso su internacionalización. Y nos confía esa responsabilidad, no deja de serlo, bueno, pues nuestro contacto con los bancos fuera, que son los corresponsales. Incluso puede solicitarnos y, por los motivos que sea, quiero financiarme directamente, no sé, si ha entrado en Perú, porque voy a establecerme ahí, aunque vale la financiación más cara, tengo una voluntad de quedarme. Somos los primeros que le ponemos en contacto con nuestros mejores partners en la zona y ellos ya, bueno, ya sería una negociación posterior, obviamente, no podemos entrar con el banco peruano, pero sí que la relación que le facilitas es inmensa. Probablemente, salvo que tenga un tamaño bastante grande, no podría entrar a hablar directamente con un banco fuerte fuera de España sin tener ningún tipo de estructura y simplemente con un business plan, con una base de negocio que no se ha cumplido, sin el apoyo y la presentación de un banco, por ejemplo, el Banco Popular. Bueno, el tema de facilidades de garantía estatal igual, podemos emitir las contragarantías que hemos comentado y en caso de necesitar otro tipo de garantías se habla con bancos en la zona. Y luego, por último, la presentación de clientes y proveedores. Por la experiencia de tener representantes a lo largo de todo el mundo, nosotros tenemos, bueno, obviamente la capacidad y conocimiento de proveedores fuera de la zona. Esto no significa, evidentemente, que se dé información confidencial, simplemente que a lo mejor un acceso que para la empresa canaria puede ser más complicado o más caro, que tenga que ir a un fondo internacional, a una plástico, etc. Nosotros sí le podemos facilitar, pero oye, yo efectivamente que el representante de República Dominicana conoce que un hotel internacional que sea, la cadena Marriott, que es como pues, tiene hoteles en República Dominicana, oye, pues efectivamente está. Parece una tontería, pero al final son 4 datos que le pueden facilitar al cliente mucho. Tanto en clientes como en proveedores, sobre todo en el punto inicial de su relación. Obviamente para una empresa que lleve años trabajando en Perú, en China, etc., pues, esto ya sobra, ¿no? Ya está en un escalón posterior. Pero dado el momento actual, donde son muchas las empresas canarias que están tratando por necesidad o por devoción, salir al exterior ahora es un punto importante. Y ya por último, comentar lo que he ido diciendo desde el principio, y realmente es la idea casi de esta charla, que os lo comentaba Pablo. Yo creo que el banco cuando trabaja en el negocio internacional es un asesor por los motivos que comentábamos, sobre todo cuanto más PIM, por así decirlo, es la empresa, ¿no? Al final no le queda más remedio de tirar por todos los motivos anteriores para conseguir financiación fuera, para tener cierta relación, incluso para saber, básicamente porque a lo mejor por su estructura no tiene la suficiente capacidad de gente como para conocer realmente cómo funciona un determinado producto, cómo puede hacer una compraventa, cómo puede hacer una transacción con un cliente al que muchas veces no puede llamar porque cuando en Tenerife son las 5 de la tarde, la India son está una deshora, ¿no? Y etcétera, etcétera. Le podemos facilitar los contratos internacionales necesarios. La relación directa y cercana con el cliente. Todavía hoy en España es así, el cliente y la empresa tira mucho de su banco de referencia, de relación, porque la relación es mucho más directa a lo mejor en otros países. Las necesidades bancarias en un país absolutamente bancarizado como el nuestro son muy importantes. Y en esa devolution of power que dirían los británicos, nosotros también actuamos, ¿no? Y tratas de dar un mayor servicio, dentro obviamente de lo que se puede, en la internalización de la empresa. Y daros las gracias por haberme escuchado. ¿No tenéis alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna cosa que os interesa más?